Buen día para todos. Estamos ya en el segundo encuentro de adiestramiento y desarrollo de recursos humanos. Esta parte del adiestramiento y del desarrollo de los recursos humanos, sin duda alguna, eh, quiero entrar en este segundo encuentro recordando, ¿sí? En lo que implica el adiestramiento y lo que tiene que ver con ese adiestramiento, pero específicamente considerado como un aspecto técnico. Y en este sentido, traigo tres ideas que quiero compartir y que quiero que analicemos. El adiestramiento técnico nos habla de un proceso educativo a corto plazo, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos definidos. El adiestramiento es, en primer lugar, la educación profesional que adapta al individuo para un cargo o función dentro de una organización. Este adiestramiento está orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse. Desde esa o con esa mirada del adiestramiento técnico, yo puedo finalmente decir que este consiste en enseñar habilidades prácticas y técnicas que permiten al personal realizar tareas específicas en sus puestos de trabajo de manera eficiente y de manera segura. Este proceso suele ser breve, suele ser concreto, está orientado a necesidades particulares, como el uso de nuevas herramientas, la aplicación de normativas, la prevención de riesgos laborales, la actualización de procedimientos. Eh, Básicamente se trata de esos aspectos, ¿sí? La definición de adiestramiento, entonces, en este punto, nos dice que tenemos nuestro proceso de formación en cualquier área, ¿sí? En el área de la administración, en el área de contaduría, en el área de recursos humanos, en el área, independientemente de donde estamos. Pero llegado a un momento determinado y conteste con una necesidad o con una oportunidad o ante alguna situación, ¿sí? Y bueno, ahí estaríamos hablando de necesidad. De manera específica, requerimos la actualización y esa actualización es lo que nosotros, para esa actualización es que nosotros vamos a someternos a ese proceso de adiestramiento y esto es por lo general a corto plazo. ¿Por qué? Porque es un proceso educativo que nos va a permitir conocer algo que hasta el momento, si bien lo conocíamos, de pronto tenemos la necesidad de actualizarnos porque salió una nueva versión, porque la ley se modificó, porque la dinámica de los entornos cambiaron, en fin, por diversas razones. Entonces, tenemos que eh, someternos a ese proceso educativo para poder actuar, por ejemplo, dentro de la norma porque salió una regulación del CENIA, ¿sí? O dentro de la norma porque una ley cambió un artículo o hubo una reforma en una ley del trabajo. O sencillamente porque se actualizó un equipo de trabajo y entonces el equipo trabaja de manera diferente y necesitamos conocer más allá cuáles fueron esos cambios. De eso se trata el adiestramiento técnico. Ahora bien, adiestramiento y capacitación. ¿Sí? La capacitación técnica consiste en actividades planificadas para promover cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores. Cuando yo
Hablo de capacitación y adiestramiento, la tendencia de cualquier persona que no vea la diferencia, pues pudiese bien confundirla, pero son dos aspectos totalmente diferentes, porque la capacitación me habla de actividades planificadas para promover cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores. Esa capacitación técnica, por su parte, está enfocada en ampliar, en fortalecer el conocimiento, las competencias profesionales, está dada a prepararnos para asumir nuevas funciones, nuevas responsabilidades, enfrentar nuevos desafíos en el futuro. ¿Sí? Esto puede incluir cursos, talleres, entrenamientos teóricos, prácticos, así como el desarrollo de capacidades, por ejemplo, para el liderazgo, para la comunicación, para el trabajo en equipo, para el manejo de nuevas tecnologías, y su duración suele ser mayor y puede estar dirigido tanto al personal nuevo como a los que buscan una promoción interna. Entonces, ¿existen diferencias entre capacitación y adiestramiento? Sí. Sí. Fíjense que la capacitación técnica, por ejemplo, nos ubica en esa idea o nos llama a considerar de procesos que pueden ser para mí cuando entro a una organización o para mí que quiero mejorar dentro de la organización, escalar algún nivel dentro de la organización. ¿Tiene procesos básicos la capacitación técnica? Sí, hay diagnóstico de necesidades, diseño de programar, ejecución, evaluación y comprobación. Y si yo me voy al proceso de adiestramiento, también tiene procesos básicos y de una u otra forma son los mismos, ¿sí? Lo que me cambia un poquito el nombre con respecto al segundo aspecto. Y en ambos casos me llama a reflexionar esos procesos básicos sobre, básicamente, valga la redundancia, sobre lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero, ya va, perdón, no quiero avanzar ahorita en esos procesos sin antes hacer una acotación, ¿sí? Existen diferencias entre ambos procesos, adiestramiento y capacitación, ¿sí? Y la diferencia radica en aspectos muy, muy concisos y muy puntuales. El adiestramiento mejora habilidades específicas para el puesto actual y su aplicación es práctica y orientada al corto plazo, mientras que la capacitación desarrolla conocimientos generales, competencias y nos prepara para cambios y nuevos retos, sobre todo, ¿sí? Con una perspectiva de mediano y de largo plazo. En eso radica las diferencias, ¿sí? El adiestramiento también suele ser presencial, virtual, puede ser mixto y centrado en tareas puntuales, mientras que la capacitación combina teoría y práctica para fortalecer todo el perfil laboral del trabajador. En esas dos cosas, en esos dos aspectos, en esas dos ideas, centro yo lo que son las diferencias entre adiestramiento y capacitación. Ahora sí, vuelvo a los procesos básicos y les decía que esos procesos básicos son, yo diría que iguales en ambos aspectos, tanto en la capacitación como en el adiestramiento. En este caso, en la capacitación, el diagnóstico de las necesidades, las organizaciones pues identifican qué es lo que buscan identificar aquí para ese proceso de capacitación, las brechas que existen. Esas brechas que existen entre los conocimientos y las habilidades actuales de los empleados y los requerimientos para el puesto eh, o para la necesidad que existe. ¿Sí? Vamos a hablarlo en esos términos. Generalmente esto implica realizar evaluaciones, entrevistas
o análisis de desempeño, ¿sí? Para poder detectar esa necesidad. Respecto al diseño y la programación, pues esto nos llama a la elaboración de planes, de esos planes que están adaptados a las necesidades directas que ya previamente hemos detectado. Y aquí se definen los objetivos de lo que se va a aprender, ¿sí? De los contenidos que se van a impartir, de los métodos que se van a utilizar y de la secuencia de actividades que se van a desarrollar. Con respecto a la ejecución o la intervención, se lleva a cabo la implementación del programa, ya sea en formatos presenciales, en formatos virtuales, en formatos mm, o formatos mixtos, utilizando materiales y técnicas apropiadas para que los trabajadores adquieran nuevas competencias. Con respecto a la evaluación y comprobación, pues allí se evalúa el aprendizaje de los participantes y se verifican los objetivos planteados. Se verifica si esos objetivos se alcanzaron o no se alcanzaron. Y esto ayuda a ajustar futuras capacitaciones y a medir el impacto en el desempeño laboral. Fíjese que siempre la evaluación y la comprobación está dada a saber si las cosas están funcionando y además a saber cómo yo puedo actuar o cómo puedo generar esa capacitación a futuro. Si los métodos, las herramientas, las metodologías, las prácticas que se implementaron, pues fueron eficaces y eficientes para que los trabajadores que están en ese proceso de capacitación alcanzaran todo el conocimiento necesario o no. Entonces, esa evaluación también me va a permitir reestructurar mi proceso de capacitación si no me funcionó o si no me funcionó al 100 o sencillamente repetirlo si se puede o incluso mejorarlo. Bien, con respecto al proceso del adiestramiento, pues aquí básicamente es lo mismo, ¿sí? El diseño y la detección de las necesidades, el mismo proceso, ¿sí? Necesitamos saber identificar qué conocimientos, qué habilidades requiere el trabajador para cumplir con sus responsabilidades y adaptarse a los nuevos procedimientos. El diseño y la planificación se refiere a eso, a cómo voy a ordenar, cómo se van a elaborar los objetivos claros del adiestramiento, cuáles son los contenidos que se van a impartir, cuáles métodos de enseñanza son los específicos. Con respecto a la ejecución, perdón, se aplica la formación práctica mediante demostraciones, ejercicios supervisados y participación activa de los trabajadores. Y con respecto a la evaluación, se mide si el empleado, si el personal adquirió las competencias para realizar correctamente las tareas, incluyendo el seguimiento y la realimentación para asegurar el aprendizaje efectivo. Aquí la diferencia son los tiempos que se utilizan para uno y otro. Ajá, con respecto a los principios de la capacitación, podemos ver que esta tiene como aspectos muy puntuales, ¿sí? Se habla de participación, se habla de responsabilidad, de complementariedad, de integralidad y de objetividad. ¿Y qué me dice cada uno de estos principios? Por ejemplo, la, mm, la participación, ¿sí? Es la implicación activa de los capacitados en las actividades o de los participantes en cada una de las actividades. Es necesario aquí que esta participación esté dada a facilitar la comprensión y el aprendizaje efectivo. Y se utilizan aspectos para el intercambio de ideas, de experiencias, así como actividades prácticas y las discusiones grupales. Cuando hablo del principio de responsabilidad, me refiero a
a esa responsabilidad que tienen que tener tanto quienes imparten la capacitación como quienes la reciben. Y en ese sentido deben actuar con compromiso, con respeto por el proceso, tratando de cuidar todos aquellos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la puntualidad, con la preparación, con la actitud positiva, con la calidad de la información. Con respecto a la complementariedad, pues se trata de que la capacitación debe integrarse con los planes y objetivos institucionales, alineándose a las metas de las empresas o del área de trabajo, independientemente para dónde se está llevando esa capacitación. Y eso debe estar coordinado con las acciones que desarrolla o que tiene la organización dentro de la globalidad de sus funciones. Con respecto a la integralidad, eso se trata de la formación, perdón, no les hablé de la complementariedad, ¿sí? La complementariedad lo que nos dice es que se deben integrar con los planes y con los objetivos institucionales, ¿sí? Y eso lo hice mención cuando hablaba también de la responsabilidad, ¿sí? Que es responsabilidad integrar todo ello. De eso se trata también la complementariedad. Y la complementariedad también va de la mano de la integridad, porque ¿hacia dónde me llama la complementariedad? A integrar. Y la integridad es lo que me dice es que la formación debe contemplar no solo el desarrollo de conocimientos técnicos, sino también de las competencias, de los valores y la adaptación al entorno laboral, incluyendo el trabajo en equipo y el aprendizaje organizacional. Si yo integro y yo complemento ese proceso de capacitación, pues establezco vínculos entre un principio y otro que me van a permitir hacer efectiva la capacitación. Y finalmente, con respecto a la objetividad, se debe basar en diagnósticos y necesidades reales, utilizando herramientas técnicas científicas para identificar áreas de mejora y establecer criterios como criterios medibles que orienten los tanto los planes como las evaluaciones. Ahora bien, la capacitación del puesto. Esto lo que me llama es a un proceso mediante el cual los empleados adquieren y perfeccionan las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse de manera eficiente las funciones específicas de su puesto dentro de la empresa. Este concepto está excesivamente claro. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que aquí ya el personal está, o el empleado, va a adquirir y va a perfeccionar sus habilidades y sus conocimientos para desempeñarse de manera eficiente o para desempeñar de manera eficiente las funciones específicas de su puesto, pero estando ya dentro de la empresa, estando dentro del mismo puesto. Este tipo de formación se realiza directamente en el lugar de trabajo. Por eso hago acotación que dentro del puesto, donde los empleados aprenden tal vez algunos procesos mientras ejecutan sus tareas bajo la supervisión de una persona que por lo general son personas de más experiencia, dentro de un jefe inmediato superior, que está más experimentado o que puede especificar más las necesidades que se quieren. Esto es necesario que lo sepamos porque es como una forma de capacitación dentro de los contextos organizacionales. Pasamos entonces a que esa capacitación del puesto tiene características fundamentales y es eminentemente práctico, ya que el aprendizaje ocurre con las interacciones directas del trabajador
con herramientas, con equipos, con maquinarias, con documentos, con dinámicas que son reales, que suceden, que son el día a día del trabajo de cada empleado. Otra de las características es que facilita la integración y la adaptabilidad del individuo al nuevo entorno laboral, permitiéndole que el empleado pues se familiarice rápidamente con su espacio de trabajo, con las normas, con la cultura organizacional. Y otra es que favorece la transferencia inmediata de conocimientos y de habilidades al trabajo cotidiano. Esto suele estar guiado por personas con más experiencia dentro de las organizaciones o por equipos que estando dentro de las organizaciones están destinados a, a ese, a ese trabajo como de mentoría que les permite transmitir sus saberes a través de demostraciones e instrucciones directas. De eso se trata, ¿sí? Tiene este proceso de capacitación en el puesto, pues tiene beneficios claves, sí, como no, claro que sí los tiene. Y estos obedecen a que optimiza los procesos de inserción y adaptación a los nuevos empleados en las organizaciones, a que permite resolver dudas y problemas específicas en tiempo real, de que no requiere generalmente de equipos o recursos adicionales y que refuerza ese sentido de colaboración y de pertenencia dentro de los equipos. Ahora bien, los procesos, tanto de capacitación como de desarrollo, de adiestramiento, se dan dentro de las organizaciones y se dan en todos los niveles. Y acá hablamos entonces del desarrollo gerencial. Y esto se refiere a un proceso que es un proceso estratégico y continuo destinado a fortalecer las habilidades y las competencias y conocimientos de los líderes, gerentes o ejecutivos dentro de una organización. Ese proceso gerencial continuo nos ubica en la práctica que busca que los responsables, directores, gerentes, administradores, sean capaces de gestionar eficazmente sus equipos de trabajo, enfrentar los cambios, tomar decisiones y alinearlos con objetivos empresariales. Y aquí es donde el desarrollo gerencial se convierte en un proceso estratégico. Y este proceso debe estar destinado a eso, a que sepamos fortalecer, en que sepamos fortalecer nuestros equipos de trabajo, nuestros procesos, de que seamos capaces de producir esas habilidades, esas competencias y ese conocimiento que nos van a permitir liderar y guiar a nuestros, a nuestros subalternos a que se cumpla con el trabajo de manera eficaz y eficiente. El desarrollo gerencial tiene aspectos esenciales. ¿Por qué? Porque ese desarrollo también implica el diseño y ejecución de programas que incluyen capacitación, que incluyen experiencias orientadas al perfeccionamiento, sobre todo del liderazgo, de la comunicación, de la toma de decisiones, por ejemplo, del manejo de situaciones complejas. También favorece el crecimiento personal y profesional. ¿Por qué? Porque este desarrollo gerencial ofrece la oportunidad para que los colaboradores asuman posiciones de mayor responsabilidad dentro de la organización. Ayuda a crear una cultura de aprendizaje constante. Hay otro aspecto, ¿sí? Favorece con las actualizaciones esenciales para responder a los retos de las organizaciones en entornos, por ejemplo, más dinámicos, más digitales. ¿Sí? Y finalmente, pues creo no, estoy segura, permite identificar
necesidades específicas de desarrollo y aplicar planes personalizados que aumentan el desempeño operacional. ¿Sí? El proceso de desarrollo gerencial es una secuencia de etapas que son planificadas, mediante las cuales la organización identifica, fortalece y evalúa las competencias de sus líderes o potenciales líderes, con el fin de mejorar el desempeño organizacional y la capacidad de gestión ante nuevos retos. Estas principales mm, estas etapas, ¿sí?, principales del proceso nos habla nuevamente, y allí lo dice, de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de esas necesidades, con la planificación y con la evaluación, independientemente de que se dé en el proceso de desarrollo gerencial el protocolo, vamos a llamarlo así, de los principios de eso apuntan hacia lo mismo, ¿sí? Hacia la planificación, hacia la ejecución, hacia la evaluación y posteriormente a la evaluación hacia el seguimiento y la realimentación. El proceso de desarrollo gerencial no solo fomenta la parte de la profesionalización, sino que además fomenta el crecimiento de los líderes. También ayuda a la organización a adaptarse a esa manera proactiva a los cambios, tanto internos como externos. La capacitación gerencial, ¿sí?, en el puesto es el proceso de desarrollar habilidades y conocimientos específicos en gerentes líderes para mejorar su desempeño actual y prepararlos para futuros desafíos en su rol. Fíjense entonces que se centra en esas competencias prácticas como en la toma de decisiones, como en la resolución de conflictos, como en esa parte de la motivación, de la delegación incluso la delegación de autoridad, ¿sí?, de funciones. ¿Qué es lo que se busca? Que el gerente pueda liderar eficazmente y que su equipo logre alcanzar los objetivos que la organización se plantea. Fíjense que hablamos de fundamentalmente de dos aspectos que, que se tratan, bueno, sí, de dos aspectos, de capacitación y de adiestramiento, ¿sí? Y cuando hablamos de estos aspectos, los hablamos que son aplicables en todos los procesos, en todos los niveles, perdón, que tiene la organización, ¿sí? En algunos niveles son más específicos que en otros, ¿sí?, porque dependiendo del nivel, pues apuntará a aspectos, por ejemplo, en el nivel operativo puede apuntar hacia cómo se desarrolla las operaciones directamente del día a día que se cumplen para que la organización fluya fluya hacia el cumplimiento de su misión y su visión. Pero si hablamos, por ejemplo, del nivel gerencial, hablamos de ese desarrollo que se busca alcanzar para poder liderar, para poder comunicar, para poder movilizar los equipos o los grupos con los que nosotros hacemos efectivo el trabajo dentro de las organizaciones. Esos son formas y niveles y tipos de capacitación, de adiestramiento y de desarrollo que se llevan dentro de las organizaciones. Bien, con esto entramos en esa parte ya más específica de todo lo que incluye la capacitación técnica y profesional dentro de las organizaciones para apropiarnos de las ideas que nos van a permitir ver cuáles son las diferencias y saber cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos el otro. Bien, que tengan un feliz día para todos. Espero la información haya complementado un poco más
el saber que ustedes requieren para concretar finalmente la aprobación de esta unidad curricular específicamente en el contenido del módulo 2. Hasta un próximo encuentro.